Buenas tardes, mi nombre es Fernando Salgado, soy aspirante a la carrera de Administración y Gestión Pública y les voy a hablar acerca del desperdicio que tiene el Instituto Mexicano del Seguro Social de medicamentos por la caducidad dentro de sus instalaciones. En la actualidad hay una dificultad para que el instituto pueda sustentar la atención de los derechohabientes, no solo con las citas médicas, sino también con el despacho de los medicamentos. Es una tarea bastante difícil el poder tener la cantidad, la calidad de los medicamentos en base a los costos que manejan el instituto, y debería de tener un procedimiento el cual minimizara la pérdida de los medicamentos cuando se producen o se generan estos medicamentos caducos, tanto por el artículo en sí cuando se daña por la pérdida de su estado físico, ¿no?, como la destrucción de este mismo cuando el medicamento ya no funciona o ya no sirve porque ha caducado. Entonces la intención de esta investigación es conocer si el Instituto Mexicano de Seguro Social está preparado para satisfacer estas necesidades que tiene y soportar esos requerimientos para administrar estos productos, los medicamentos. Primero tenemos que ir un poquito a lo que es la regulación de las instituciones para darnos una pequeña base. Hay un artículo en la Ley Federal de Salud, que es el artículo 77 bis 9, dice: la acreditación de la calidad de los servicios prestados deberá considerar al menos los aspectos siguientes, y trae una lista de los aspectos, pero nos vamos a basar en el aspecto número 7, que dice prescripción y surtimiento de medicamentos. ¿Qué significa esto? Que las instituciones de salud deben de tener un personal que les pueda decir qué medicamento es el que necesitan y un lugar donde le puedan surtir ese medicamento. A veces tenemos que el listado de medicamentos que cuenta la institución es el necesario para satisfacer todas las necesidades de los derechohabientes. El problema es que a veces en ese listado no se encuentran los medicamentos físicamente dentro de la unidad, o si se encuentran ya han sido caducados, y este es un problema realmente administrativo y queremos ver por qué pasa este tipo de situaciones, tanto administrativo como parte del personal que se encarga de la administración y despacho de estos medicamentos, ¿verdad? ¿Dónde se utilizan los medicamentos o dónde se encuentran los medicamentos en el instituto? Básicamente se encuentran en la farmacia y en sus almacenes, pero no son las únicas lugares donde se encuentran. También hay una concentración de medicamentos en el área de urgencias o de atención médica continua. Estos son medicamentos básicamente especiales de suministro rápido para poder atender alguna urgencia y poder salvar alguna vida. Los medicamentos cuentan con una vida útil. Cada laboratorio que se dedica a la fabricación de medicamentos los produce con estrictas normas de calidad, tanto en su fórmula como en lo externo, la protección donde están almacenados en su empaque. Y este último empaque tiene toda la información necesaria para que el usuario esté bien informado acerca del contenido, sus indicaciones, precauciones y cualquier otra información que se pueda requerir. La caducidad de los medicamentos es yo creo que una información de lo más importante que tiene, porque esto nos indica el tiempo de vida y cuándo es necesario deshacernos de él, porque ya sobrepasó ese periodo de actividad. Y no es muy importante, no es como tomarlo a la ligera, porque los medicamentos al verse sobrepasados de su tiempo de vida pueden tener ciertas alteraciones químicas, físicas, pueden ser hasta toxicológicas, que se refiere que pueden producir toxicidad. Entonces al ingerir un medicamento de este tipo podemos causarnos más daño del que pudiera ayudarnos el medicamento a resolver alguno de nuestros problemas de salud. Ok, bien, el problema existe en las instituciones, a veces también porque cuenta con
con varios compromisos. La institución tiene un compromiso primeramente con el derechohabiente, y tiene que poder administrar esos medicamentos para poder mejorar la salud, dado que el derechohabiente es uno de los que aporta el suministro de recursos para que las instituciones funcionen, pero también tiene un compromiso con lo que es el gobierno, porque el gobierno también se encarga de suministrar otra parte y es el que está encargado de administrar esos recursos. Hay una problemática que aqueja a las instituciones. En el documento Generación y Manejo de los Medicamentos Caducados de las Clínicas del Sector Salud de Morelia, hay una parte donde se entrevistan a personal que trabaja en las farmacias. Se encontró que el 57.14 del personal dice que los medicamentos que expiran es porque no hay un movimiento en los almacenes, o se quedan durante mucho tiempo en alguna de las estaciones. Un 64 dice porque no hay un encargado que esté supervisando los medicamentos. Un 72 dice que no conoce las normas para el manejo de los medicamentos. Esto nos da un poquito un panorama de que no se tiene el cuidado necesario del manejo del medicamento y que hay una falta de procesos por aplicar para la prevención de la pérdida de estos. Cuando hicimos nosotros la investigación en campo, dimos un recorrido por la farmacia que de la Unidad Médica Familiar número 3 de la ciudad de Aldama, en Chihuahua, y es atendido por personal con la categoría de auxiliar de administración. Estas personas realmente, aunque tienen la asignación o capacidad de despachar el medicamento, pues no tienen una categoría como tal de farmacia. Pueden fungir varias funciones y una de ellas es el despacho de los medicamentos, pero no tienen una responsabilidad, un conocimiento como tal del manejamiento del manejo, de los fármacos. Hicimos varias preguntas a uno de los compañeros que estaban ahí, al señor Luis Carlos Montañez. Él está a cargo de la farmacia en la mañana, y estuvimos ahí platicando, y él nos comentaba que no es desconocido para ellos que hacen falta que se implante en esa área un procedimiento para detectar de forma oportuna que los medicamentos caduquen, pero también no ha habido un interés de parte de los administrativos de llevar a cabo ese tipo de procedimientos. Ahora nos comentaba que los medicamentos que se les llegan a caducar a ellos pueden llegar desde los centavos a los varios pesos, divididos estos en tres tipos de medicamento. Uno que es el medicamento general, el de alto costo, y los psicotrópicos. El medicamento general se utiliza para básicamente curar enfermedades pues comunes, ¿verdad? Estos son los que pueden llegar a tener un costo bajo el medicamento, porque se compran a altos volúmenes. Hay otro tipo de medicamento que es como el de alto costo, que como su nombre lo dice, tiene unos costos desde los varios cientos y pudiera llegar a los varios miles de pesos. Estos medicamentos un poquito más controlado, y aunque llega cierta clase de medicamento de este tipo a la farmacia, la mayoría se manejan en instituciones de niveles más grandes, de segundo o de tercer nivel, que son en hospitales o clínicas de alta especialidad, hospitales de alta especialidad. Ahora, a nosotros como investigadores nos preocupa no solo que el medicamento sea surtido y sea administrado de forma correcta por la institución de salud a la que pertenecemos, ¿verdad? Pero hay otro problema que también se basa en lo que es la población. Hicimos una encuesta a la población para ver también qué cuidado tenía acerca de los medicamentos que se le entregan, y los resultados básicamente fueron así. Hicimos una pregunta de si las personas están interesadas en revisar su medicamento o no,
y la gran mayoría, con un 85%, dice que sí revisa sus medicamentos. La gran cantidad de la gente, cuando va a una consulta al instituto, por lo general le asignan 1 o 2 medicamentos, tiene un 71%, y de ahí se divide en un 19% que le dan de 3 a 4 o más de 5 medicamentos con un 9.5%. La mayoría de la gente también nos contesta que los medicamentos que recibe cuentan con suficiente periodo de vida útil, o sea que sí se revisa un poco la caducidad. Un 38% nos dice que no tiene suficiente vida útil, y un 9.5% nos dice que no sabe, no se fija si los medicamentos tienen vida útil para ellos. Cuando las personas llevan su medicamento a la casa y se acaba el tratamiento, tienden a guardarlos, o tendemos a guardarlos. Una de las preguntas fue esa, si ellos tienen medicamento en su casa y si los revisan constantemente para ver si ya caducaron. Un 61% nos dice que sí, y un 39% nos dice que no lo revisan, que no les preocupa eso. Las personas que nos dicen que si ya caducaron, o cuando van a utilizar un medicamento y ya caducó, les preguntamos qué hacían con ellos. Un 95% nos dice que los tira a la basura, los demás que los tira al drenaje, y parece que nadie los quema. Hay instituciones que se dedican a la recolección de estos medicamentos para deshacerse de ellos. Una de las causas, aparte de la administración que debe tener las instituciones en el surtimiento de los medicamentos, es tener una forma de deshacerse de los medicamentos que son caducos. Esto también constituye un costo para el instituto, porque los medicamentos no deben ni tirarse a la basura ni tirarse de drenaje, deben entregarse a una institución que los tome, los desactive y pueda disponer de los residuos para que no contaminen también el medio ambiente. Entonces, como podemos ver, el instituto no siempre cuenta con los medicamentos necesarios para satisfacer la necesidad del paciente, ya sea porque se le han caducado o porque no les han surtido, porque también llega a pasar. No se pueden despachar, y esto representa un gasto para el instituto, y no solo para el instituto, también hay molestia para el derechohabiente porque no cuenta con los medicamentos para satisfacer sus necesidades y recuperar su salud, tanto como monetarias y emocionales, porque monetarias porque tiene que estar dando vueltas para poder pedir su medicamento, y el enojo que se produce en esto pues es bastante grande. Ahora, cuando se genera un medicamento caduco en la farmacia y tiene que deshacerse de él, el simple hecho ya de que es un medicamento caduco ya representa una pérdida, y el hecho de deshacerse de él es otra pérdida más para el instituto, porque tiene que pagarle a alguien para poder deshacerse de ese medicamento. Hemos apreciado también en esta investigación que los derechohabientes no tienen una cultura de aprovechamiento del medicamento, ya que en la mayoría de los casos, aunque se preocupan por recibir el medicamento en buenas condiciones, una vez que ya deja de utilizarse este medicamento y lo almacenan ahí en su casa, llega al final de su vida útil y no es aprovechado por nadie más. Estos terminan la mayoría del tiempo en la basura, creando un impacto ambiental. Entonces, los procesos podríamos aplicarlos dentro de una farmacia para poder llegar a solucionar estos aspectos y poder administrarlo de manera eficiente, de manera correcta, para poder evitar más grandes pérdidas para la farmacia y para el instituto y el derechohabiente. Esto nos ahorraría tiempo, dinero y esfuerzo. Gracias.